Hola, un saludo, bienvenidos a mi canal. Dar un fuerte abrazo a la gente de Brasil, lusoparlantes en general, porque es una lengua que estoy aprendiendo y me está gustando mucho y veo que son gente pues que te dan, te dan te reciben con los brazos abiertos y es algo que uno se alegra cuando está aprendiendo ese idioma. Aparte ellos también prestan mucho interés por aprender castellano o catalán. Y nada, decir que voy a hacer un vídeo que les va a interesar bastante, creo yo, que es sobre el gallego y el portugués. Gallego, por si mucha gente no lo sabe, eh, bueno, de Hispanoamérica o Brasil, si acaso pondré aquí subtítulos en portugués. Es una lengua oficial en España y que dicen que se parece mucho al portugués y yo voy a dar mi opinión al respecto, como di en su día con el catalán y el valenciano, aunque aquí muchos dirán que me estoy metiendo en un jardín, puesto que yo no soy ni portugués ni gallego y que sabré yo. Pero bueno, puesto que estoy aprendiendo la lengua y, y aprendiendo portugués me he dado cuenta que el gallego me ha venido pues de regalo, ¿no? Me ha venido en el lote, un dos por uno, ¿no? Tú aprendes una lengua y te viene otra sin saberlo. Pues eso más o menos me ha ocurrido. Pues, ¿por qué no? Voy a dar mi opinión y voy a decir las diferencias, en qué se diferencia el portugués con el gallego, con esta lengua que no sé si lo he dicho que es oficial en España, conjunto del catalán y del vasco. Luego, bueno, luego hay otras lenguas que no son oficializadas, como son el asturleonés o el aragonés, y luego está el aranés, que sí que es oficial en Cataluña, pero en España no, un lío así, no sé. Y bueno, la primera diferencia y la principal es la fonética. Tú oyes hablar a alguien de Galicia, un gallego, y sin haber escuchado en tu puta vida gallego, más o menos lo vas pillando. Y si sabes catalán, muchísimo más. Pero quien diga que no entiende nada, eh, es porque no quiere. En cambio, sin embargo, tú escuchas hablar a alguien de Portugal y ya te digo yo que no entiendes ni una mierda y si entiendes, entiendes así así y digo hablando, no escrito, porque escrito sí que se entiende, escrito es muy fácil y no tiene tanta diferencia con el gallego tampoco, pero la fonética de los portugueses es muy jodida, tienen eh, muchas vocales, por ejemplo, en español solo hay cinco, no hay complicación, es A, E, I, O, U, y por estas se rige el gallego, porque el gallego es lo que voy a hablar más adelante, el gallego se rige por las leyes castellanas, sin embargo el portugués no, el portugués tiene un montón de vocales, el catalán tiene 7 8 y por eso quizás a mí no me cueste tanto como a alguien que no sepa catalán, pero es que el portugués todavía tiene más. Y aparte son sonidos eh, muy como el francés, muy nasales y te cuesta mucho, pero es que esa diferencia existe no solo entre el gallego y portugués, es que entre el portugués de Portugal y brasileño existe una gran diferencia. Yo, que por ejemplo llevo ahora ya, no sé si ya llevaré un año estudiando portugués brasileño y digamos que es el más extendido, ¿no? El más hablado en el mundo, que más gente lo habla, hay más facilidad de aprenderlo, puesto que hay más aplicaciones, hay más vídeos y al ser más fácil, pues uno se decanta más por el de Brasil. Y digo, bueno, no habrá tanta diferencia. No, mis huevos. Pues llevaba casi un año y fue ver vídeos en portugués y
encima dio la casualidad que vi vídeos de un youtuber que encima era de las Azores, una isla que fue colonia francesa, y fue a hablar y dije, ¿está hablando portugués o está hablando griego o qué está hablando? Porque es que no entiendo ni una mierda y llevo casi un año estudiando portugués, el brasileño ya lo entendía todo y dije, joder, que en qué berenjenal me estoy metiendo. Pues, ¿por qué digo esto? Pues para que no os influenciáis solo en la fonética. Y sé que me contradigo un poco porque en el vídeo del catalán valenciano dije que algo así que si tú lo entiendes, pues ya está, es la misma lengua. A veces es un poquito más complicado que eso y hay que estudiarlo un poco más a fondo para saber si es o no. Y es que el portugués de Portugal pues tiene unos sonidos que son muy al final de la palabra, si por ejemplo, por decir algo en brasileño, un club de fútbol, la S del final es una I, es clube. Pues en portugués de Portugal es clubs. La vocal no es como el catalán que no la pronuncia, es que simplemente la escupen ya literalmente, hace clubs. Y aparte que igual que los españoles, porque estas diferencias, hay unas ciertas diferencias que existen, por ejemplo, con el español de España y el español de Hispanoamérica, que son el de hablar de tú o de usted. Esa diferencia también existe en el portugués de Portugal y en el brasileño, pero es que además añadido está pues los sonidos nasales, que sí, que bien, que el portugués de Brasil tiene sonidos nasales, pero ni se comparan con el de Portugal, ni comparación. Eh, y yo, por ejemplo, estudiando inglés, tampoco es que lo domine mucho, pero tampoco veo tanta diferencia entre el de Estados Unidos con el de Inglaterra comparado al portugués de Brasil con el portugués de Portugal. Sí que en Inglaterra hablan más suave y en Estados Unidos hablan un poquito más como tosco, más, no sé, como más aquí estoy yo, porque los norteamericanos no por nada, son así, ¿no? Son más como diciendo, mira, aquí estoy yo, y los otros pues más refinados, más como... Y también pasa eso con el portugués de Portugal, que es como un poquito más refinado también, pero hay que escucharlo mucho para pillar un poco la fonética, porque más si eres español, que el español es muy A, E, I, O, U, vocalizan lo que de esto, pues va a costar, pero luego ya escrito y eso es muy parecido al español. Y es lo que pasa con el gallego, que es que el gallego eh, es el gallego que se estudia en las escuelas y sé que me voy a meter aquí en un lío político que no veas y que estudian y que también ponen en la tele Galicia y el que han aprobado y todo, es más bien un gastrapo. La gente, el gallego puro se encuentra en los pueblos, lo que pasa que como ellos dicen, hablan un gallego pechado, un gallego de gañán, de pueblerino, de tosco, de bruto, llamadlo como queráis, y como que queda mejor hablarlo con unas leyes más castellanizadas, castellanizarlo un poco para que quede más refinado, y yo creo que ha sido un grave error, porque es una lástima pues que hagan de un idioma pues eso, que lo manipulen de tal manera. Y luego lo mismo que pasa en Valencia, los defensores del gallego en sí, que es gallego y portugués es otra lengua que no tiene nada que ver, son los mismos que luego por otra parte te dicen que para qué aprender gallego si solo se habla en Galicia, que para eso hablan español. Es que esta misma gente se contradicen porque defienden,
se ponen muy patriotas galicistas para decir que ellos tienen una identidad propia, un lenguaje propio, igual que pasa en Valencia y tal, pero por la misma parte se contradicen, porque luego son los mismos que, pues, ¿para qué la van a hablar si es una lengua minoritaria, ¿no? Encontramos en las diferencias léxicas, mira cómo me curro las banderitas, lo que más he podido. Las diferencias léxicas, pues, por ejemplo, en el gallego, geografía, por ejemplo, ellos utilizan una X, que es exclusiva del gallego, porque la X es como, digamos, un tránsito entre la J y J y J española, y es una X de Sisona, de Jerez, de México, que luego en castellano pues se convirtió en México, Jerez, pero eso son reglas ya del castellano y bueno, y gallego pues lo dejó así, ¿no? Con una X. Geografía, página, luego en portugués es geografía, página. Sí, se pronuncia parecido al catalán, ¿eh? Pero bueno, diferente. El gallego tiene la L, igual que en catalán y en castellano. Sin embargo, pues portugués es oyu con una LH, igual que en occitano, para entendernos. Luego la B, por ejemplo, en gallego, igual que el castellano, entre B y V nos cuesta mucho, pero es por eso, porque no hay diferencia, suena igual. En cambio, en portugués no. Y luego está esto, ¿no? Que los sonidos nasales que también influyen en su escritura, nasal, pau. En cambio, pues en esto digamos que el gallego es más puro, ¿no? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, el brasileño, imposible, no sé si está por aquí, sí al final, imposible, en inglés está imposible, pero sin embargo se escribe imposible. Mm, no debería afectar en la escritura. En ese aspecto, digamos que el gallego sí que es más fiel, pero luego en otras cosas, pues el gallego se ha ido distorsionando un poco por la influencia del castellano. Aunque tampoco son unas diferencias que digas, coño,